Mate, sí, noticias, Brochero. Claro que sí, y en muy buena compañía porque vamos a seguir tratando este tema de la Universidad Nacional que están viviendo las diferentes universidades, previo a lo que es la marcha en la jornada del día de mañana. Estamos acompañados de César Marchesino, quien es ¿Cómo docente. va, ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Sos docente en dos unidades académicas, en la Facultad de Filosofía y Humanidades y también en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Sos secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y justamente la Facultad de Filosofía y Humanidades va a presentar hoy un informe sobre esto que se viene mencionando. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mentira o berrinche, como lo escuchábamos, veíamos a Caputo, del reclamo de las universidades públicas? Sí, la verdad que es un poco triste, ¿no?, que tengamos que estar enfrentando estas situaciones en las cuales se nos califica de berrinchosos. De berrinche. No, claro, es como... creo que no está a la altura de lo que estamos discutiendo, pero bueno, vamos a intentar llevarlo a la altura de la gravedad del problema. Es una falta de respeto con el prestigio que tienen las universidades. Sí, pero además, más allá de que sea una falta de respeto, como señalás vos ahora, me parece que no contribuye a ningún tipo de diálogo constructivo en lo que tiene que ver con solucionar un problema concreto que estamos enfrentando las universidades nacionales, más allá de que a nivel local por ahí tenemos discursos desde las autoridades donde dicen no se hagan problema, el dinero alcanza para que funcione durante todo el año la UNC, cosa que no es real, pero además que tampoco habla de un espíritu solidario porque no está en riesgo la UNC, lo que está en riesgo en este momento es el sistema universitario nacional y poco importaría si una unidad académica u otra se pueden salvar en este contexto, sino que lo que hay que pensar es que lo que tenemos que defender es el sistema universitario en su totalidad. Entonces, en este marco es que desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, que como vos decías soy docente y secretario de Extensión, en la sesión del día de hoy del Consejo Directivo, las autoridades van a presentar un informe que no es una novedad, no es algo que se está presentando en el día de hoy, es algo que se viene trabajando desde que comenzó a sesionar el Consejo Directivo este año, pero que también las autoridades de la facultad han ido comunicando día a día desde que ha comenzado este año y en un contexto muy complejo porque nunca hubo una información clara, o sea, el único dato claro es que el presupuesto 23 había sido reconducido, un presupuesto que fue aprobado con datos de septiembre a octubre del 2022, con lo cual median casi un 300% de inflación, o sea, entre los datos del 2022, cuando fue aprobado ese presupuesto, aplicado en el 2023, que también ya fue bastante complejo, porque sabemos que la inflación en el 2023, hay que decirlo, fue también algo muy grave, una situación muy grave, y que ese mismo presupuesto sea aplicado al 2024, con una inflación de casi un 300%, imagínense, imposible. O sea, no hace falta ser ni doctor en economía, ni nadie que sea muy formado en temas económicos para saber que cuando se ha reducido en 3 veces el presupuesto que uno tiene, no va a poder hacer funcionar las cosas básicas. Y cuando decimos cosas básicas, elementos básicos de la universidad, estamos hablando de la docencia, la investigación y la extensión. No, porque hay como una visión de las universidades como muy utilitaria. No, van a poder pagar la luz, las puertas van a estar abiertas, no va a haber peligro de cierre de las universidades. Es cierto que en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que va a pasar es que la Universidad Nacional de Córdoba va a gastar sus ahorros, entra en un proceso de desahorro para pagar la factura de la luz, la factura del agua, pagar los servicios de seguridad, hasta que de los ahorros te limpieza, duren, para desvincular trabajadores de los SRT, para echar trabajadores de esta casa de Canal 10, usan los ahorros. Pero eso se acaba en algún momento. El tema de fondo es la discusión del presupuesto. Vos mencionabas, César, que el presupuesto de las universidades públicas argentinas es el mismo del año pasado, de principio del año pasado. Sí. Se actualizó el ítem de funcionamiento de 70%. Entonces ese 70% parece como engañoso, César, ¿no? Porque no es 70% de aumento, es mucho menos. Claro, eso me parece que está bien poder aclarar esa cuestión, digamos, ¿no? Porque las universidades nacionales básicamente tienen dos grandes rubros, por así decirlo, lo que es el funcionamiento, ¿no? Que es el funcionamiento que haya luz, que haya agua, que haya gas, que se pueda limpiar, que estén las condiciones mínimas para poder estudiar, trabajar, investigar, etcétera, ¿sí? Para que
la estructura, digamos, de las universidades esté funcionando. Y después lo que se llama el famoso inciso 1, que implica todos los salarios de docentes y no docentes, que eso es el paquete más grande, por supuesto, que es casi el 90% del presupuesto universitario. Entonces, cuando dicen que dieron un aumento del 70%, están dando un 70% de ese 10%, ¿sí?, del presupuesto universitario. Que además quiero aclarar una cosa, ese primer 70% tampoco es que se ha hecho efectivo, digamos, fue un enunciado, como nos tiene acostumbrado este gobierno nacional, que cuando la situación se pone compleja en algún rubro, aparecen los grandes anunciados, como hicieron el otro día, el día jueves creo que fue exactamente, donde dijeron que iba a haber un 70% más, diciendo que iba a ser un 140% de aumento, lo cual también es falso porque es un 140% sobre ese 10% que es los gastos de funcionamiento, pero que además efectivamente no se concretan porque no hay un aporte específico. Y además diciendo que eso había sido acordado con el SIN, cosa que no fue real y el mismo SIN salió a desmentirlo inmediatamente. ¿Cuántos años hace que estás en la universidad, en el ámbito de la universidad? ¿Sos profesor y estás en la universidad? Sí, en la universidad hace muchísimos años que estoy, desde los 10 años, porque bueno, claro, fui estudiante del Colegio Manuel Belgrano, o sea que fui un estudiante universitario. Toda una vida. Toda una vida. He sido estudiante de la universidad en la Facultad de Filosofía y Humanidades y bueno, después soy docente, o sea, docente hace unos 17 años, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo quiero saber cómo se está viviendo en el ámbito universitario. Sí. El destrato, ¿por qué un destrato es, hasta uno podría decir, una falta de respeto, ¿no? De no valorar una institución con tanto prestigio, que hace tanto por la sociedad? ¿Cómo lo viven ustedes que forman parte de eso? Sí, la verdad que ese tema es un tema bastante complejo y doloroso. ¿Por qué? Porque más allá de la identidad y del orgullo, como te decía yo en mi caso, de transitar los ámbitos universitarios desde los 10 años, ¿sí?, y que además es mi forma de vida, porque yo vivo de lo que trabajo en la universidad, no tengo ningún otro trabajo extra o puede ser puntualmente algo más, pero eso es lo que le sucede a mucha gente que trabajamos en la universidad, en cualquiera de las funciones de la universidad, como decía hace un rato, que son 3 básicamente, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión, y que hacemos de nuestra vida no solo una forma de sustento, ¿sí?, con lo que nos ganamos el pan de cada día y hacemos funcionar nuestros hogares, sino que también apostamos a la construcción de un proyecto, que es un proyecto de producción de conocimiento, un proyecto de investigación, de hacer docencia, de hacer extensión, y que toda nuestra vida se juega en esos ámbitos. Entonces, nos sentimos, y lo digo de manera colectiva, nos sentimos atacados y nos sentimos desvalorizados y sobre todo nos sentimos agredidos y sin la posibilidad de construir un diálogo. Porque el problema no es que tengamos distintas ideas respecto a cómo debería funcionar el sistema universitario. De hecho, de eso se trata. La universidad está llena de distintas posiciones respecto a cómo debería funcionar y cómo deben llevarse adelante las políticas universitarias. Ese no es el problema. El problema no es pensar distinto, sino cómo trabajamos en esas diferencias y cómo vamos construyendo colectivamente. Y eso hoy está cancelado desde el gobierno nacional. Y eso es muy difícil de llevar adelante, porque es el modo en que nosotros entendemos que debe funcionar una universidad. Construir colectivamente, de manera crítica, qué es lo que queremos hacer. Y eso no se está pudiendo hacer ahora en este contexto, no solo materialmente, sino que simbólicamente estamos siendo atacados, estamos siendo, por así decirlo, un intento de eliminación de ese modo de existir. Uno lo escucha y ve en las redes de Javier Milei o de Luis Toto Caputo, donde tratan a las universidades públicas como cajas de negocio de la política. Vos mencionabas, las universidades públicas argentinas tienen una diversidad donde la gran mayoría de ellas ni siquiera están gobernadas por la oposición más peronista, digámoslo de ese modo, del gobierno de Milei, sino justamente por el radicalismo, ¿no? La gran mayoría de las universidades, incluida la Universidad Nacional de Córdoba. Te quería preguntar cómo ves al estudiantado, porque por un lado tenemos que no es solo una cuestión de presupuesto para el funcionamiento, sino que también hay escasez de presupuesto para becas, para investigación, para extensión, y pone en riesgo aún la continuidad de las clases. ¿Cómo está reaccionando el estudiantado, los jóvenes que van y asisten a clases, ¿no? Sí, me parece que hay un elemento
que no debemos menospreciar. Nosotros venimos de un proceso o estamos en un proceso post-pandémico, ¿no? Donde durante 2 años la Universidad Nacional de Córdoba funcionó de manera virtual, ¿sí? Donde los estudiantes que ingresaban a la universidad no tenían la experiencia vivencial de entrar a la ciudadanía universitaria con todo lo que eso implica. Entonces eso ha tenido un impacto, ¿sí? Y lo tiene, nosotros lo vemos no solo en el ámbito académico, sino también en lo que tiene que ver con el involucramiento de los estudiantes en la vida universitaria, ¿sí? Eso es un elemento que me parece que hay que tenerlo en cuenta o presente en lo que tiene que ver con cómo reacciona el estudiantado. Entonces ahí tenemos un porcentaje importante, son 2 cohortes que tienen un modo de ciudadanía universitaria que la están recién comenzando a transitar hace 1 año, 1 año y medio. Pero por otro lado, también me parece, y esto lo vemos con cierta preocupación, es que, bueno, tenemos que ser honestos y sinceros. Estamos en una provincia donde casi entre un 75 y un 80% votó, ejerciendo el derecho de la ciudadanía, este gobierno, y que tiene la legitimidad, este gobierno tiene la legitimidad de esos votos porque no estamos en contra del Te interrumpo sistema. justamente porque refiriéndonos a esta agresión del gobierno nacional, en particular involucra al mismísimo presidente Javier Milei, que retuiteó un contenido de una plataforma, el Diario de Derecha, el Diario de Derecha así se llama, que acusaba a una cátedra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la cátedra de Lenguaje y Producción Gráfica de primer año de periodismo, de comunicación social, de adoctrinamiento. Por ello vamos a saludar a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Exactamente, Mariela Parisi, muy buenos días, el gusto de saludarte acá en Crónica Matinal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mariela, contanos cómo han recibido en la Facultad de Comunicación Social las publicaciones del presidente Milei acusando de adoctrinamiento a una cátedra de la carrera de Comunicación Social. Bueno, con mucha preocupación, porque sabemos que se trata además de una fake news, es de una noticia falsa y tergiversada, porque este diario, digamos, habla de extorsión para marchar, porque en una cátedra se da un trabajo práctico para que cubran bien, como vos bien lo explicabas, la marcha federal universitaria del día de mañana, que inclusive entre sus consignas explicita la noble obligatoriedad de la asistencia, sí de hacerlo, pero que quien no pueda asistir a la marcha puede hacer la cobertura periodística, que es una práctica habitual para los chicos de primer año, desde levantando las notas de otros portales, de cualquier otro medio, y volviendo a elaborar. Entonces, bueno, muy preocupados porque toman esto, tergiversan esa información y comienza un hostigamiento y un acoso no solo a mi persona, sino también a las profesoras de la cátedra, hablando de este adoctrinamiento, supuesto adoctrinamiento y extorsión para que los alumnos o los estudiantes marchen. La gravedad de esto es que es retuiteado por el secretario de Políticas Universitarias, por Alejandro Álvarez, y por Javier Milei, es reposteado. Entonces, bueno, esto por supuesto comienza a tener otro alcance, y bueno, creemos que es parte de esta forma tan agresiva de comunicar y de construir discursos de odio hacia lo público y hacia la educación pública y hacia el rol de las universidades en un contexto político tan acuciante como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sobre todo en vísperas a una movilización que va a ser masiva en todo el país, porque si hay algo que los argentinos defendemos es este derecho a la educación pública y gratuita consagrado desde la reforma del 18 y luego con la gratuidad de la ley de educación superior.
Escuchaba hablar, Mariela, y vos me Hola. decías, sí, Mariela, yo te escuchaba hablar y vos sabés que decías, es una práctica habitual, y uno hace muchos años que no, uno ya se egresó de la universidad, y yo me acordaba que en la misma cátedra de gráfica, que la tenés en primer año, a mí me tocó cursar, creo que antes que Andrés, sí, cursé unos años antes que Andrés, y vos sabés que me mandaron a cubrir la marcha de los taxistas, que era también así, y la primera nota fue con Rubén Daniel, o sea, es una cosa totalmente habitual, y te estoy hablando desde hace más de 15 años que estoy acá en los SRT, imagínate cuántos años te estoy contando de que me mandaron a hacer la misma práctica, o sea, no tiene nada que ver con una cuestión política, sino es algo habitual, es una cuestión habitual de la universidad, ¿no? De la cátedra de gráfica. Exactamente, es así como vos lo dices. Pero además tenemos que tener en cuenta que esta cuestión que se está instalando sobre el adoctrinamiento, sobre el que se puede denunciar si sos víctima de adoctrinamiento, es una cuestión, ya el Consejo Superior se expidió en una resolución votada por unanimidad, donde la universidad garantiza en su ámbito el derecho al pensamiento y a la opinión de sus miembros con total libertad de expresión. O sea, la reforma del 18 establece lo que se llama la libertad de cátedra. Así fuese que una cátedra está, debe estar parada y explicitando la perspectiva desde la cual está abordando el conocimiento, porque eso es parte de la pluralidad y de la construcción del conocimiento científico. Totalmente. ¿Se entiende? Se entiende claramente, Mariela. Es más, en esa casa, yo por ejemplo, Mariela, cuando cursé periodismo, comunicación en el año 2001, ahí vemos la publicación de Alejandro Álvarez, hijo. El padre fue fundador de Guardia de Hierro, extrema derecha del peronismo en la década del 70. Repostean algo que es paradójico, Mariela, porque acusan de adoctrinamiento y lo hacen desde la derecha diario, un medio que justamente busca adoctrinar explícitamente. Es paradójico. Y aparte, nuestro presidente está adoctrinando todo el tiempo con su teoría del anarcocapitalismo y con sus inclinaciones religiosas y de que los perros le hablan. A ver, eso es adoctrinamiento permanente. Sí. Totalmente. Nosotros estamos somos parte de la universidad que habla de la universalidad y que da cuenta de las diferentes perspectivas de las cuales se construye el pensamiento y el conocimiento científico, artístico, cultural y social desde las diferentes ciencias, las duras, las naturales, las ciencias sociales, las humanas. Claro. Entonces es un desconocimiento total, ¿no es cierto? Mariela Parisi, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, que tengas lindo día, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Bueno, se está poniendo en marco una cuestión muy grave, ¿no? Que es la división en la sociedad. Ahora está en el eje la universidad, ¿no? La universidad pública. Pero cada vez se profundiza más esta grieta, ¿no? Esta división fuerte. Sí, yo creo, lo sucedido con la Facultad de Ciencias de la Comunicación es gravísimo por todo lo que explicó Mariela hace un momento. Y aparte, disculpame, te interrumpa, César. Conozco docentes de esa cátedra es que iba a decir que las empiezan a perseguir en las redes sociales, a agredir. Es que justamente quería decir eso, una de nuestras docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades también es docente en una de esas cátedras y nos está contando esto que yo decía hace un rato de manera general, lo que es convivir con esa situación de hostigamiento y que es lo que decía aquí hace un ratito, digamos, nos estamos acostumbrando a una metodología que tiene que ver con generar el odio y el enfrentamiento en la sociedad, ¿sí? Claro, es eso. Y eso es algo que no podemos tolerar en ningún marco, ¿sí? Y mucho menos desde la perspectiva de la universidad pública, como decía hace un rato Mariela, donde lo que nosotros intentamos hacer es construir conocimiento colectivamente, siempre haciendo explícito el posicionamiento desde el cual hablamos y asumiendo que hay otros posicionamientos. Justamente de eso se trata la construcción del conocimiento
colectivo. Asumir que no hay una sola posición, asumir que hay diversas posiciones teóricas, epistemológicas, políticas, ideológicas, etcétera, y que siempre hablamos desde algún lugar, nunca hablamos desde un lugar neutral como docentes. Lo que sí facilitamos y hacemos todo el tiempo es decir que esa posición que defendemos puede ser criticada y de hecho alentamos permanentemente a los estudiantes a que hagan sus propios cuestionamientos, sus propios posicionamientos. Entonces me parece que lo que está sucediendo es muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente que se atenta contra las condiciones laborales, en este caso de los docentes, particularmente de esta facultad, pero está sucediendo en otras facultades, sino que lo que se pone en tela de juicio es el hecho de que la universidad pública es un espacio que tiene un sentido social porque aporta a la construcción, a la identidad, a lo que una sociedad es como tal. Y no es que la universidad está aislada de la sociedad, sino que justamente estamos atravesados permanentemente por los problemas sociales. Por ejemplo, en el caso de la extensión universitaria, es justamente la posibilidad de construir saberes y conocimientos con otros y otras que están fuera de la comunidad universitaria y que son quienes tienen que marcar la agenda de la necesidad de la producción de conocimiento. César, muchísimas gracias por venir a Canal 10, a Crónica Matinal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y los invitamos mañana a las 11. Por favor, mañana. Y quería aclarar una cosa. Mañana está la marcha a partir de las 11, la concentración, pero va a haber una serie de actividades que se van a prolongar hasta las 20 horas, ¿sí? Porque justamente necesitamos generar espacios para que toda la comunidad, según sus posibilidades horarias, pueda participar y sumarse a esta expresión. Sí, va a haber hasta un festival frente al Museo de Antropología en la avenida Irigoyen. Gracias, César. No, gracias a ustedes.